Aquí comienza La Sibila, un programa de trabajadoras y trabajadores del registro civil. ¿Cómo están, chiquillos? Vale, Patricio. Bien, por acá, buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, aquí empezando otro capítulo, el segundo. No es que llevemos mucho, es el segundo solamente, pero hay que decir que tuvimos una acogida espectacular. Los colegas, fue mucha la retroalimentación que tuvimos, el feedback, como dicen los ciúticos, que la partida estuvo un poco lenta, sí es verdad, porque teníamos que presentar a la civil, a este personaje, pero de verdad que no fue muy grato el recibir la retroalimentación, los comentarios, los saludos. Tenemos hartos mensajes, algunos correos por ahí también, y hartas ideas que se le ocurre a la gente. En definitiva, lo agradeció mucho como espacio de opinión, de comentar las cosas. Así que lo que está pendiente y lo que nos pidieron harto es que sea en tiempo real, ¿cierto? Así que vamos a evaluar esa posibilidad a través de los canales que estén disponibles, Facebook, YouTube, para que los mismos colegas puedan hacer comentarios, ¿cierto? ¿Qué les pareció a ustedes la recepción? Bien, súper bien. También yo recibí bastante críticas positivas. Algunos detalles técnicos que hay que irlos mejorando. Varios. Si una se escuchaba duplicado. Sí, pero es parte del aprendizaje y el avance que va a tener en la civila. La civila, ahí está la civila, está escribiendo todavía. Vale, ¿cómo te fue? Muy buena recepción. No, bien, también por acá, la gente le gustó. Estaba bastante interesada frente a los temas que podíamos hablar y como que se sentían identificados con todo lo que estábamos hablando, que era todo lo que está pasando hoy en día, pues. Ya. Acá en el registro civil. Sí, pues claro, esa es la idea, que tengamos este espacio de todos, para hablar de lo que nos está pasando como servicio, todos los temas que nos inquietan. Hay hartas cosas que hoy día nos afectan como trabajadores en este contexto tan especial, ¿cierto? Partir con un aviso. Hoy día nosotros estábamos dándole comienzo a una campaña desde ANERCICH, ¿cierto?, para ir en ayuda de la colega Carmen Sepúlveda, que tuvo una pérdida muy importante material. No vamos a entrar a los detalles para que no cunda el morbo ahí, pero hoy día era el último día para depositar por planilla, pero si no, está vigente la posibilidad de la cooperación vía bancario, vía depósito bancario, ¿cierto? Y lo que vamos a repetir es un poco esa posibilidad para ayudar a la colega que está pasándolo mal, y decir que por correo masivo se fue la posibilidad, el número de la cuenta, que no la tengo a mano en este momento, pero sí podríamos reiterarla en una otra oportunidad. Importante la solidaridad siempre. Siempre, sobre todo en estos tiempos, y se ha mostrado en otras oportunidades de personas, de funcionarios que han tenido enfermedades graves y todo, el apoyo de todo el país para esas personas. Así es que, bueno, contarles que hoy día tenemos un invitado de lujo. Tenemos a un economista, se llama Manuel Gajardo. Él es asesor de la ANEF y nos estuvo ayudando cuando estábamos armando el tema de la ley de planta. Ustedes lo conocen, un economista destacado y asesor de las negociaciones de la ANEF. Así que va a estar con nosotros en un ratito más. Vamos a estar ahí comentando qué pasa con esto del presupuesto base cero, el famoso presupuesto base cero que se va a imponer de parte de Hacienda para los servicios públicos, y qué efectos tiene en los distintos servicios públicos, chiquillos. Así que todas las preguntas
que nos imaginamos puedan tener los colegas para este tema. Bien, qué bueno. Qué bueno. Comentar algunos temas de actualidad, como pueden ser las metas, Pato, que tú dominas más, que comentar un poco lo que está pasando en este momento, que estamos en plena medición de la encuesta de satisfacción neta. Comentar un poco eso quizás, que está en boga ahora. Sí, yo tengo algunos datos en relación a la estructura de lo que es la encuesta, de lo que está haciendo hoy día y dar un poco la tranquilidad a los funcionarios de que lo que está haciendo todavía no es una cosa definitiva, todavía hay varias instancias todavía para poder ver el resultado final de la ISN. Claro. Así que explicar un poco esa situación. Bien. Oye, se acaba de incorporar Manuel y vamos a partir con la entrevista para no demorarlo más. Sabemos que él tiene tiempos limitados. Estamos ahí con Manuel. Hola, Manuel. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bien, bien. Por acá Valeria Tazo y Patricio Méndez. Perfecto. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Estamos en vivo, o sea, estamos en la grabación, digamos, del programa nuestro, La Civila, este podcast que va con cariño para todos los colegas de Registro Civil. Ya hice tu presentación, si quieres hacerla muy breve de nuevo para que quede claro. Perdón, te escuché bien, Pablo, ¿qué le hiciera esto? Ya hicimos tu presentación como economista, asesor ANEF y asesor nuestro también en un momento. Sí. Así que, bueno, presenté el tema por el que te invitamos, que tiene que ver con este famoso presupuesto base cero. Uh-huh. Así que coméntanos, por favor, en forma general, en qué consiste y cómo nos puede afectar. Sí, claro. Bueno, como ustedes saben, en el sector público, año a año se elabora el presupuesto de la nación, ¿ya? Y este presupuesto es una relación entre los ingresos y los gastos del Estado, ¿ya? Para sus ciudadanos fundamentalmente, y los gastos se determinan siguiendo los ingresos, ¿ya? O sea, cuánto vamos a gastar el próximo año tiene que ver con cuánto esperamos tener como ingreso del próximo año, ¿ya? Entonces, eso ha sido relativamente inercial por muchos años en Chile, pero este año este gobierno ha definido un cambio metodológico que opera bajo un nombre que viene, una práctica en el estricto rigor, que viene del sector privado, viene del año 70 del siglo pasado, que es un presupuesto base cero, fue implementado por una empresa tecnológica de Estados Unidos y que tiene el objetivo de maximizar ganancias sobre la base de reducir costos. Esta herramienta, utilizada, como digo, del sector privado, va a implementarse en Chile a partir de este año en la elaboración del presupuesto que va a regir el año 2021, cuya implementación ha tenido como primer impacto que a todos los servicios, por cierto también el registro civil, le han recortado un 10% el presupuesto que tenía asignado el año 2020. Y luego, adicionalmente, los servicios de este año, todos, incluidos ustedes también, por cierto, han tenido un recorte, que si yo lo tomo en global, como el presupuesto de la nación, ese recorte ha llegado a 2.500 millones de dólares. ¿Ah? En el primer semestre fueron 500 millones en marzo y luego fueron 2.000 millones de dólares en abril. ¿Ya? Uh-huh. La sumatoria, insisto, todos los servicios, pero todos ustedes les ha pegado en el 21, en el 24, en el 29, que son los números de viático, claro. Inversiones, etc. Sí. Y ese recorte va a ser la nueva línea base sobre la cual se elabora el del 2021 ya recortado, o sea, es más grave aún de lo que pensábamos, ¿ya? Y en este momento su servicio ya entregó la discusión que tuvo por casi 2 meses, digamos, con la DIPRES, y en estos días el ministro Briones se reúne con el presidente Piñera para entregarle un consolidado. Luego el presidente Piñera le pone piso a eso y Briones vuelve a hablar con cada uno de los ministros, en el caso de usted con el ministro de Justicia, para ver si hay ajustes menores de donde afinar antes de mandarlo a fin de mes de este mes al Congreso. Y la discusión ahí se traslada ya en
octubre y noviembre, que a fines de noviembre va ya como ley, digamos, para ser promulgada en diciembre. Entonces, grosso modo, lo que ustedes van a vivir es un recorte en presupuesto en subtítulo 21 y va a afectar a su obra extraordinaria, va a afectar a sus viáticos, digamos. En general, las dotaciones no están siendo afectadas, se están respetando las dotaciones que había en diciembre del 2019, la circular 21, que es la que oficializa lo que yo le estoy planteando. Pero eso desde la SAF, nuestra subdirección de Administración y Finanzas, nos aseguraban que la dotación estaba asegurada. Pero no sabemos qué otros recortes más vienen. O sea, lo que pasa, claro, es que es cierto que las dotaciones están aseguradas, pero primero les van a pedir que hagan más con los mismos recursos y con menos recursos en obra extraordinaria y en viático. ¿Ya? Además, ustedes estaban trabajando en un proyecto de reformular la dotación y la planta, y eso en realidad es un portazo ex ante a los anhelos que ustedes justamente habían levantado, digamos, que habían trabajado con bastante tiempo. Nosotros conocemos el proceso de cerca porque los apoyamos. Hay otros sectores donde hay proyectos de ley ya aprobados que están siendo congelados en sus dotaciones por este tipo de materia. Hay el tema de los honorarios que también se están viendo afectados, los traspasos justamente por el congelamiento de dotaciones. Entonces, el daño no solo tiene que ver con un daño directo a la situación de los funcionarios del sector público, sino que también a nivel del Estado global tiene que ver con la implementación de programas sociales que son la cristalización de luchas por muchos años de nuestros pueblos que cobran forma en estos programas sociales, que en el presupuesto se expresan bajo el subtítulo 24 y que están sufriendo fuertes recortes. Entonces aquí esto le pega a los funcionarios, pero también le pega al Estado, digamos, en su calidad de ir generando mayores justicia social a través de estos programas, porque también están habiendo recortes. Claro. Dentro de este cuadro que tú nos comentas, Manuel, nos enteramos ayer, anduvo circulando una infografía por ahí de que Carabineros de Chile sigue obteniendo bonos, bonificaciones, una gratificación especial por riesgo, anda dando vuelta por ahí. No sé si la alcanzaste a ver, pero ¿cómo se entiende eso en este contexto? Bueno, yo creo que se entiende políticamente, porque cuando uno empieza a recortar derechos de la población y de los trabajadores que trabajan implementando ese tipo de derechos, entonces hay reventones que ya vienen mucho antes, porque son reventones de carácter estructural, como es lo que pasó en octubre el año pasado en nuestro país, digamos. Y eso exige que el brazo armado, digamos, de las clases dominantes, digamos, tenga que ser incentivado para seguir reprimiendo un pueblo que empieza a levantarse. Entonces, es natural que cuando tú estás recortando derechos, digamos, la población se va a levantar y, por tanto, aquellos que están dados a reprimir desde el Estado, digamos, tengan que tener estímulos extraordinarios para seguir haciendo la pega que tienen que hacer, que es de contención social, para mantener un sistema injusto. Sí, fue bastante sorprendente, por decirlo menos, y indignante, por cierto, también ver este tipo de regalías que tienen un sector de los funcionarios públicos, que es justamente el que está encargado de la actividad represiva, ¿cierto? Patricio, Valeria, pueden preguntar nomás en cualquier momento. Yo tenía una consulta sobre cuáles son las acciones o las conversaciones que ha venido entablando la ANEF con respecto a esta situación de recorte en general. Bueno, la ANEF ha estado en una actividad bastante dinámica. Producto de esto, la ANEF formó una comisión presupuesto, que tiene decenas de miembros. Yo estoy participando hoy como asesor técnico de la ANEF en esta comisión. Se está planteando hacer un levantamiento servicio por servicio. Se mandó un oficio, digamos, de qué es lo que tienen que levantar cada servicio a través de sus asociaciones. Se mandó una planilla Excel, digamos, para facilitar ese tipo de trabajo. Y se alentó durante este tiempo que estuvo la discusión a nivel de servicios que las asociaciones tuvieran reuniones con sus directores y con la gente que tiene expertise en el tema presupuestario en cada uno de los servicios para hacer un levantamiento de la información, haciendo una comparación entre lo que les fue asignado por presupuesto el 2020 versus el presupuesto exploratorio que la DIPRES les envió para el diseño del 2021, que viene con estos recortes que yo les señalaba, que en el mejor de los casos un recorte de 10, también hay un escenario de recorte de 15 y un escenario de recorte de un 20%. ¿no?
Okay. También hizo una serie de seminarios con parlamentarios de todo el país. Hicimos, no sé, 4 o 5 seminarios, y también me tocó participar en ellos, digamos, para buscar el apoyo de los parlamentarios, porque recuerden ustedes que la discusión presupuestaria esta fase está en el Ejecutivo. Como yo les decía, esta fase termina el 30 de septiembre y luego se va por 2 meses a discusión en el Parlamento. Entonces, necesitamos acá, y también para con ustedes de Servicio Civil, que se haga un lobby también a nivel de parlamentarios, con los parlamentarios que tienen sus regiones respectivas, digamos, ya, para que cuando esto se discuta en el Parlamento, los parlamentarios estén lo suficientemente sensibilizados y nos apoyen, digamos, a hacer contención de que no haya los recortes que el Ejecutivo pretende llevar adelante. Claro. Manuel, sí. Hola, con Patricio. Sí, Patricio. Mira, un poco yéndose a la parte teórica, para empezar un poco la pregunta, recuerdo yo en los tiempos en que estudiaba el tema del presupuesto base cero, era un presupuesto que, como tú lo señalabas, se basaba en relación a proyectos. Es decir, había una empresa que tenía su presupuesto, ¿no es cierto?, normal, pero que trabajaba en base a proyectos. Es como los que prestan servicio a la minería, ¿ya? Y efectivamente en cada uno de esos proyectos se iba girando esta situación de presupuesto en base cero, porque normalmente cuando se terminaba el proyecto y empezaba un segundo, no podían reciclar ningún tipo de los materiales que habían utilizado en inicio, por lo tanto partían siempre de cero, ¿ya? Pero eso era focalizado en ciertas acciones que tenían un tiempo bastante limitado de ejecución. Entonces, partiendo de esa base teórica de lo que es o cómo se trabaja un presupuesto base cero, ¿cómo es eso aplicable a servicios en donde no hay un tiempo finito? Es decir, claro, yo tengo un tiempo limitado en relación a lo que me dura el presupuesto, que es anual, pero las actividades que nosotros realizamos como funcionarios públicos o como entidades públicas son eternas. Es decir, no se visualiza que, no sé, pues el FONASA se termine en 6 meses más, o que el CENAME, no sé, funcione solamente 12 meses, después se tenga que relevantar, ¿no es cierto?, o reformular un trabajo para esa acción. Entonces, ahí un poco cómo mezclan la génesis y cómo nace este tipo de presupuesto base cero a un sistema que es permanente en el tiempo, ¿ya? Un poco ver eso. Bueno, y después ahondar en lo que tú decías, hacer más con menos. Históricamente, y hablando del registro civil, yo siempre he sentido que nuestros presupuestos son, no sé si es porque nosotros como servicio no hemos tenido la fuerza como de levantar nuestras necesidades y hacerlas valer, o simplemente la DIPE, ¿no es cierto?, Hacienda corta el tema sin tener mayor miramiento de las necesidades de los servicios. Pero normalmente nuestros crecimientos no van en función de las necesidades o de las acciones que realmente realizamos, sino que va solamente en función de una reajustabilidad casi del IPC. ¿Entiendes? Un ajuste un 3%, un 5%, y más de eso no crece de forma anual. Sin embargo, las actividades incluso que van más allá de lo propiamente que hace el servicio, sino que adherida, de repente, mucho con un factor más político, esto de las plazas de justicia y cosas así, que en realidad nos sacan nosotros de nuestro eje para hacer nuestra actividad en horarios distintos, en lugares distintos, y en definitiva usando recursos propios como son los viáticos, las horas extras, ¿entiendes? Y que no son repuestas, sino que siguen siendo utilizados como este presupuesto normal o ordinario que tenemos nosotros, que es para nuestras propias gestiones, la cual siempre se ve mermado. Entonces, ahí un poco cómo poder entender esta dinámica de esta decadencia en los presupuestos que hemos tenido desde hace muchos años, y este cambio de modalidad a un sistema de presupuesto que se supondría no debiera aplicarse a este tipo de instituciones, sino que obedecen a la aplicación de otros modelos de trabajo. Perfecto. Sí, a ver, respecto al tema del presupuesto base cero, primero que lo primero que me preguntas, sí, el presupuesto base cero tiene algunas diferencias con el presupuesto por proyecto. En general es como, en términos teóricos estrictamente, es como que todo parte de cero, como que no existiera nada, entonces se revisa todo. Eso fue como la dinámica original en esta empresa, se parte de cero, se revisa todo, y en función de eso se tiene que justificar cada peso de eso, a efectos de poder recortar los gastos.
Pero como bien tú dices, en el sector público eso no es posible de hacer en términos concretos, plenamente, porque existen gastos permanentes que están fijados por ley que la ley de presupuesto no pudiera dibujar o hacer desaparecer así nomás, digamos. Los subsidios de educación, los gastos per cápita en salud, por ejemplo, hay una serie de gastos que están anclados por ley y que la ley de presupuesto no los puede hacer desaparecer. Entonces, ¿cómo concilia usted esta cosa de, bajo este título, presupuesto base cero ajustado, que se está impulsando este año por este gobierno, con la existencia de algunas leyes que tú tienes ítems que no vas a hacer desaparecer en el marco de la ley de presupuesto? Bueno, como el modelo que implementó el gobierno, y tiene apellido ajustado, es presupuesto base cero ajustado, define ex ante el resultado del ejercicio, porque define ex ante que tú a lo menos vas a tener que recortar un 10%. Y dicen, por supuesto, base cero teórico, tú podrías terminar con más gasto que el que entraste, o podrías terminar con menos, pero aquí en realidad no, aquí el resultado está puesto antes. Entonces, evidentemente, la intencionalidad es muy clara, porque tú terminas con a lo menos un 10% de recorte, ¿ya? Entonces, dado que tú tienes gastos permanentes, en estos ítems tú no puedes recortar, como bien dices tú, ¿ya? Y por tanto, para cuadrarte en el 90, vas a tener que recortar en aquellos que sí tienes posibilidad de meter tijera, más que el 90 para que el promedio te dé 90, ¿ya? Entonces se exacerba el recorte en aquellas partidas que no están aseguradas por leyes permanentes, ¿ah? Y eso es lo grave. Entonces ustedes van a, cuando revisen, a mí no me llama la atención que el servicio a ustedes les haya dado esta tranquilidad que tratan de dar los directores, porque en general, cuando hemos estado golpeando la puerta para que nos transparenten la información, han sido muy renuentes y en todos se ha tratado de dar la tranquilidad, ¿ya? Pero en realidad lo que ellos tienen como directores del servicio es un mandato del Ejecutivo, es decir, de sus propios jefes respecto de que esto tienen que acometerlo. O sea, ellos año a año tienen que entregar el borrador de presupuesto y este año se le entregó con una modalidad distinta, se le entregó una planilla, piensen ustedes en una planilla Excel, que cuando usted llega al 90% llenado y usted quiere meter un peso más, la planilla no te deja porque tiene un tope, que va en el marco del software, por así decirlo, ¿ya? Y por tanto, lo que resta del llenado tienes que mandarlo en lo que se llama formulario L, que es un formulario complementario, digamos, que no está asegurado por ningún caso de que Hacienda te lo vaya a asignar. Entonces, la forma de conciliarlo, lo que tú me preguntabas, es exacerbando el recorte en aquellas otras partidas donde sí se puede tijeretear. Estoy hablando de subtítulos 31, del 29, el 24, el 22, el 21 mismo, digamos. Tú puedes recortar y por tanto tú tienes que terminar en promedio con un recorte del 90. Por tanto vas a tener partidas que no van a tener recorte, pero vas a tener otras partidas que van a tener un recorte más alto que el 90 para cuadrarte en el global con el 90%. Eso es lo primero. Respecto a lo segundo, ¿por qué nosotros tenemos reajustes y una serie de partidas que no dan cuenta de nuestros requerimientos, tanto en nuestras recomendaciones como en el quehacer del servicio, sino que más bien desde la mirada de Hacienda? Bueno, tiene mucho que ver con la administración, el carácter que inspira la administración, no solo esta, sino que también al conjunto de las anteriores post-dictadura, digamos, que tienen un sello neoliberal. Y por tanto su mirada se ampara desde una visión económica que tiene tres ejes, digamos. Uno, que es la reducción del Estado. Dos, que es la reducción de los impuestos, y tercero, que es la desregulación de los mercados. Entonces, en estas dos primeras, fundamentalmente, que es jibarizar el Estado, y por tanto el gasto público, y por tanto dar paso a la segunda, que es la posibilidad de reducir el impuesto a los privados, digamos, que es lo que en Chile el primer reglón que te financia gasto público, o sea, el gasto que nosotros estamos usando para financiar estos presupuestos es impuesto, por lejos de impuestos. Después viene el tema del cobre, ¿ya? Y por tanto, si está en tu visión ideológica privilegiar a los grandes empresarios sobre la base de menos impuestos, entonces tú tienes que, por consiguiente, reducir el gasto. Y en consecuencia, la mirada del presupuesto es una mirada desde el punto de vista de contención y jibarización del gasto. No es una mirada de qué es lo que necesita la población y sus trabajadores, ¿ya? Porque si lo hiciéramos al revés, una mirada de qué es lo que necesita la población y sus trabajadores, entonces concluiríamos que tenemos que subir impuestos. Pero los gobiernos no son ajenos a los intereses de clase que existen en la sociedad. Y estos gobiernos, en general para atrás, pero este en particular, digamos, tiene una mirada que está preocupada de los intereses de las clases dominantes que viven en Chile, son el grande empresariado. Por eso la discusión del impuesto a los súper ricos, por ejemplo, que ayudaría a solucionar una serie de cosas, hoy día en el marco de la pandemia hay una fuerte cruzada por no apoyar ese tipo de medidas. Entonces, claro, desde ahí me lo explico. Sí, Manuel, justamente pensando en eso mismo, de que si discutiéramos el presupuesto en base a las necesidades de los trabajadores y la gente del pueblo en general, sería otra la discusión, por supuesto. Y hablando de eso, hablando del gasto público en general, hablando de situaciones que son aberrantes y que cada cierto tiempo se conocen como este famoso
paté de jabalí o queso no sé cuánto que encargó la moneda en su gasto, como parte de sus gastos, no me acuerdo cómo se llaman los gastos. Y si vemos el gasto en las Fuerzas Armadas, en las pensiones del sector de las Fuerzas Armadas, que como sabemos fueron los únicos que no fueron incluidos en nuestro sistema de pensiones de AFP, ¿qué otro? No sé si se han hecho los cálculos de cuánto gasto superfluo podría recortarse en vez de afectar a los presupuestos públicos de los ministerios y de los servicios que hacen función pública. No sé si hay algún cálculo al respecto. Mira, yo he visto cosas más bien fragmentadas respecto de eso. Ahora, yo creo que sería interesante avanzar en un estudio respecto de eso, pero incluso antes que el cálculo yo creo que habría que reflexionar respecto a la viabilidad política de hacer eso. Uh-huh. Yo creo que la viabilidad política está claramente en la mesa en el mes siguiente. Ustedes, nuestro pueblo, tienen la oportunidad de votar el próximo mes respecto a cambiar la Constitución. La Constitución es el rayado de cancha sobre el cual se levanta el edificio que ordena la sociedad. Y nuestra sociedad está levantada sobre pilares fundacionales que puso la dictadura. La dictadura militar no tiene un sello militar, tiene un sello de clase, ¿ya? Para privilegiar ciertos intereses de clase. Y en consecuencia, esta forma solo va a cambiar si efectivamente cambiamos las bases fundacionales de la sociedad que radican, se escrituran en la Constitución. Y por tanto, es menester de que quienes no están de acuerdo con este sistema, quienes están de acuerdo, por supuesto, lo van a defender, y entiendo que es absolutamente lógico. Si lo ilógico es que los que no estamos de acuerdo no entendamos y terminemos defendiendo los intereses que no son ajenos y adversos. ¿Ya? Voten, digamos, y podamos hacer el ejercicio que tú nos estás invitando, digamos, que efectivamente miremos qué es lo que se requiere de verdad en nuestra sociedad, y desde ahí redefinamos ahí acá un ejercicio de presupuesto base cero, pero desde el punto de vista de los intereses del pueblo, no desde el punto de vista de los intereses de las minorías privilegiadas en una sociedad oligárquica que siempre lo ha tenido, digamos. Y a propósito de eso, aprovecho de un paréntesis, un saludo, digamos, a los 50 años del aniversario del triunfo del presidente Salvador Allende y el proyecto de la Unidad Popular que se celebra hoy día. Sí, 4 de septiembre. Vale, no sé si si tenías algo que consultar. Iba más referido a lo que estaba hablando el Pato, y como esta conversación la escuchan muchas personas que no tienen mucho conocimiento frente al tema de los subtítulos 21, 29 y todo, era como aclarar, pero también se habló al principio a qué se refiere, porque más en tu conocimiento podemos tener nosotros de qué se trata, como este programa va enfocado como a todos los funcionarios. Pero la respuesta va enfocada a la pregunta que hizo Pato desde un principio. Ok. Y lo último, a mí lo que no me ha cuadrado tampoco es que se hace un análisis de ingreso y gasto, como tú decías, ¿no es cierto? Que el gasto obviamente está definido ya y está predefinido, mejor dicho. Pero, claro, si yo lo veo en el macro, yo tengo que hacer el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Y sobre lo macro, ¿no es cierto?, apliqué este recorte del 10%, 15%, 20% a las distintas instituciones. Pero si yo me voy a lo micro, como servicio, nosotros somos un servicio que más que nos autofinanciamos, es decir, si nosotros lo viéramos por registro civil, efectivamente, y si hacemos el ejercicio presupuestario, ¿no es cierto?, del registro civil, obviamente a nosotros no nos debiese corresponder ningún tipo de recorte, porque siempre excedemos los ingresos que están presupuestados año a año. Es decir, generamos excedentes para el Estado. Entonces, aquí al final es como que tenemos un doble castigo. Generamos anualmente mayores ingresos, pero no se ve reflejado necesariamente, y no digo tan solo en mejoras remuneracionales, sino que en mejoras de infraestructura, en mejoras de sistema, en mejoras de un montón de otros espacios, aparte obviamente de eventualmente las remuneracionales, ni siquiera se ha visto reflejado en una mejora en la dotación o un aumento en la dotación, y mucho menos, como tú lo decías, en poder poner en la mesa la famosa ley de planta. Entonces, siempre hemos estado haciendo bastante limitado. Y hoy día, que se aplica también a rajatabla, ¿no es cierto?, el tema del recorte, nos afecta también a nosotros, a pesar de esta característica de subsidio. Entonces,
es como que siempre nos sacan el pedacito, siempre sacan el pedacito. Así es, tenemos mucho más recorte de todo, siendo un trabajo, un servicio esencial, de que estamos ahí presentes siempre, de que somos un servicio súper importante para la comunidad y que vemos todos los hechos vitales de las personas. Entonces, como que se menosprecia el trabajo frente a todos los recortes que se hacen año a año. Sí, es un tema interesante y complejo el que pone Pato en la mesa y que refuerza la Vale, porque yo creo que un planteamiento más global debe partir de una mirada comunitaria más que de una mirada de la particularidad, digamos, y desde ahí tomar la particularidad. Sin duda el trabajo que ustedes hacen es un trabajo esencial. O sea, no puede existir una sociedad civilizada sin el trabajo que hace el registro civil. Eso tiene cuadro. Y si lo hace mal, digamos, la sociedad se desmembra, porque efectivamente es vital. Eso no lo pongo en duda. Pero sí lo que quiero poner para efectos de que se quede en la reflexión es el tema de si la mirada de los presupuestos y los gastos tiene que ser primero comunitario, primero desde la particularidad. Y es particular, claro, uno puede decir, mira, nosotros generamos excedente y por tanto aquí debiéramos tener, claro, es cierto, yo creo que eso no es la mejor mirada. Por ejemplo, si eso fuera así, la gente de Codelco sería ultramillonaria, los trabajadores del carbón serían ultra pobres, digamos, yo creo que eso no es justo tampoco. La gente de la salud en realidad es por definición deficitaria, porque la salud, digamos, aquí la salud privada, digamos, está en manos de las clínicas privadas, de las ISAPRE, y la salud, el 70% digamos va a gente que no tiene para pagar en general y por tanto siempre va a ser deficitaria y por tanto los trabajadores estarían condenados a tener menos recursos. No comparto eso, en realidad más bien creo que es un ejercicio mancomunado. Los ingresos que tiene el registro civil tiene que ver porque el Estado central fija los valores de los servicios que ustedes prestan. Entonces aquí yo creo que hay que empujar primero una mirada más global, más que particular. Creo que eso tiene que ver con una situación que no es lo que reivindicamos como proyecto global. Yo creo que aquí la redistribución no tiene que hacerse pensando entre nosotros. Claro. A nivel de la escala única, hay trabajadores que la escala fiscalizadora, que es una escala que gana mucho más que ustedes, y eso no es justo. No es porque, por ejemplo, impuesto interno, porque yo asesoro impuesto interno, de hecho yo podría decir, mira, nosotros somos súper excedentarios, gracias a nosotros, y la ET, la Tesorería General de Rómulo, podría decir lo mismo, nosotros, por aquí entra todo, y por tanto ellos podrían cobrar un impuesto y ganar. Eso no es la mirada más global que tenemos que tener. Yo creo que es un argumento en la lucha particular, pero si estamos hablando desde la gran mirada, avanzar a diferencias en función de lo que genera cada uno como ingreso, no. La mirada nuestra tiene una mirada comunitaria, que los ingresos van a un espacio y se redistribuyen en función de las necesidades de cada uno y no de los aportes de cada uno, porque los aportes de cada uno, particularmente en el sector público, son muy asimétricos. Los aportes de la gente de la salud jamás van a ser superavitarios, pero el tema de la salud es tan vital como el tema del registro civil. Entonces, yo no entraría en esa situación. No, absolutamente. Yo no estoy diciendo que tenga que ser un tema individual. Lo que estoy diciendo es que si estamos sometidos a una regla que era independiente de los ingresos particulares o individuales que tengamos como servicio, nosotros nos sometemos al presupuesto y se mantiene en una cierta línea. Cuando cambia eso, el recorte o ese, como te dijese yo, el recorte merma también a un servicio que potencialmente genera recursos o riquezas para beneficiar a otros. En ese sentido voy, que antes me rigen con presupuestos restrictivos a pesar de que tengo superávit. Y hoy día que hay este famoso presupuesto en base a cero, ajustado, también me castigan mermándome y merman a una entidad que efectivamente puede generar más recursos para el Estado. Entonces es ahí donde se produce la contradicción, y por eso decía que tenemos como un doble castigo, porque nos hemos sometido siempre a lo que teníamos presupuestos normales, y hoy día a esta modalidad también nos sometemos y con una especie de castigo, por llamarlo de alguna forma, sin considerar el tema, como tú dices, de que nosotros podemos o potencialmente generamos excedentes. No necesariamente que esos excedentes queden en el registro civil, sino que van a quedar obviamente en el Estado. Pero castigar a una institución que genera recursos, yo creo que ahí ese es como un análisis un poquito más fino que podríamos tener, porque no
no sé, pues si empezamos a recortar el trabajo de las horas extras, de los viáticos, de los cometidos que tenemos que hacer porque vamos a hacer actuaciones propias de nuestro servicio, obviamente si yo no las puedo realizar porque no tengo ese recurso, difícilmente puedo recaudar más recursos, ¿entiendes? Entonces, ese es un poco el círculo como vicioso que se nos genera a nosotros. Pero no estoy para nada en eso, el hecho de que seamos nosotros en forma individual, tengamos un presupuesto especial. Sí, yo comparto eso. Lo que pasa es que he tenido experiencia en otros servicios de la misma administración pública que generan sus propios recursos y cuando no se entiende que hay una dialéctica entre lo individual y lo comunitario, se termina empujando por aumentar los recursos para aumentar los ingresos. Hay ciertos servicios que hasta hace poco han tenido incentivos en función de los excedentes que tenían. Entonces ahí el negocio empezaba a cambiar en la lógica del funcionario público de poder tener más excedentes. Entonces acá en realidad uno debiera esperar que el pasaporte, la cédula de identidad, que bajen. el patrimonio, puta, no eran de costo para la población. O sea, nosotros como funcionarios tendríamos que apoyar eso. A la gente con menos recursos no tendría por qué estar pagando esa cifra que se pagan. Un pasaporte es carísimo, ¿no? El más caro del mundo. Claro, entonces nosotros vamos a apoyar, si tuviéramos la política de los excedentes, ¿vamos a apoyar o vamos a estar en contra de eso? Entonces ahí es jodido. Entonces yo por eso me quedo más con la mirada comunitaria. Mejor no entrar a hilar tan fino justamente por la mirada comunitaria que tú dices, Manuel. Para ir cerrando, chiquillo, sabemos que Manuel tiene poco tiempo. La pregunta del millón y qué es lo que nos hace volver a caer en la lógica de esta media gana panes, incluso del famoso reajuste anual de la NEF y qué del sector público en general, y qué perspectiva hay ahí sabiendo de estos recortes y la situación del país y lo que ha dicho Briones, por supuesto. Bueno, el salario mínimo lo dijo todo ya. Con el salario mínimo, el reajuste del salario mínimo. Hay dos señales muy importantes este año para empezar a proyectar lo que puede ser el reajuste del sector público. Primero fue una señal que salió hace un par de meses atrás, y es que de Hacienda salió un oficio que decía que todas las negociaciones de los trabajadores públicos que laboran en empresas públicas que se rigen por el Código del Trabajo, CODEL, COENAP, Metro, etcétera, sus negociaciones iban a tener reajuste cero. Eso fue la primera señal, ¿ya? Y la segunda señal es esta que citas tú, digamos, que el salario mínimo ha sido reajustado en 1.500 pesos. Eso es una cosa maravillosa. Es que fíjense ustedes lo siguiente, después del estallido del 18 de octubre, que es un estallido por las injusticias sociales de este país, el salario inmediatamente siguiente, que donde debiera reflejarse en los trabajadores que ganan menos en este país, que hemos tomado conciencia del levantamiento popular contra las injusticias, se reajusta a 1.500 pesos. Entonces, esa es una señal política para los trabajadores organizados por el pueblo chileno respecto de que esa va a ser la respuesta de este gobierno al 18 de octubre. 1.500 pesos para los que ganan menos. Y como nosotros no estamos dentro de los que ganan menos, en el sector público no hay nadie que gane salario mínimo. Nadie. No, los auxiliares están sobre eso, todos los mínimos, los auxiliares administrativos y técnicos están evidentemente sobre eso. Entonces la señal para nosotros va a ser esa, sobre la base del tema del COVID, ¿ya? Y cuando el COVID ya ha sido solucionado en términos de construcción de solución, no digo que sea la mejor solución, pero un fondo COVID de $12.000 millones, y se hace cargo de eso, ¿ya? Y que lamentablemente buena parte de esa plata va a ir a pagar la rebaja tributaria para el mundo empresarial y subsidios de contratación de mano de obra para el mundo empresarial. Entonces, claro, esto es el mundo al revés, pero es al revés porque los que manejan la manija del mundo son los que son una minoría, y por tanto en realidad es la parte ancha va al gran empresariado, digamos, sobre la base de cosas como depreciación de activos intangibles, que son bastante técnicas. No voy a entrar a explicar ese tipo de cosas ahora, digamos, ¿ya? El subsidio a la mano de obra, etcétera. Todo va en ayuda a los empresarios. De los 12.000 millones, 8.000 van a ir en ayuda de la salud del modelo, y lo menos va para el mundo del trabajo. Y la respuesta es esa. Por tanto, cuando nosotros enfrentemos el reajuste del sector público, yo creo que mejoras económicas muy difícilmente pueden haber, digamos. Yo creo que más bien ellos van a tratar de volar la perdiz con algún bono para la gente de la salud. Yo creo que van a tratar de distraer el tema y dividir nuevamente, como lo hicieron el año pasado, con salarios más altos y más bajos, de una batalla difícil que nos pilla en un momento difícil. Yo creo que aquí una última reflexión para ustedes, o sea,
las injusticias no terminan porque entramos en cuarentena. Los gremios tienen que saber seguir trabajando aún en cuarentena. No podemos bajar la guardia porque ellos no han bajado las injusticias y ellos están en una ofensiva de arrebato de derechos. Y se viene el tema donde se exige que de alguna u otra forma los gremios sigan funcionando. Cada gremio buscará la forma, estas plataformas constitutivas, para seguir funcionando, pero que no podemos vaciar ni debilitar nuestros gremios por la lucha, porque si no vamos a quedar al debe en la sociedad y con la gente que nosotros representamos. Hay que buscar los mecanismos, las fórmulas para seguir dando la lucha. Eso. Manuel, una consulta que me queda en el tintero. Cuando empezamos con todo esto de la pandemia y se está pidiendo al gobierno los apoyos a la sociedad, ¿no es cierto?, a los trabajadores, siempre se habló, principalmente de economistas del otro lado, ¿no es cierto?, de la acera, de que Chile tenía bastantes ahorros y que por qué no usaba los ahorros. Entonces, bajo la lógica de eso, pensando que existen los ahorros, no sé exactamente si existen o no existen esos ahorros, ¿por qué entonces, de existir esos ahorros, se hacen también estas políticas restrictivas en el presupuesto? Entonces, porque igual no se liberaron todos los recursos en la pandemia o han sido bastante mezquinos, y como tú dices, más del 70% se va a ir al movimiento de la economía, por lo tanto va a retornar al Estado a través de impuestos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué además se ahonda en esto de restringir aún más los presupuestos? ¿Es solamente por un tema de ideología política o puede un efecto distinto, una lectura distinta? Sí, mira, la fuente de financiamiento para financiar esta crisis podría haber sido con tres herramientas. Una, los fondos soberanos, que son la forma en que cobra los ahorros públicos, en los que tú aludías, que Chile sí efectivamente tiene. Dos, endeudamiento externo, que Chile tiene mucho margen de endeudamiento externo. Chile es el tercer país menos endeudado de la OCDE, del Club de los Países Ricos. Nosotros estamos casi decolados ahí, pero somos el tercero menos endeudado. Chile tiene un endeudamiento del orden de 27% del PIB. Si tú lo comparas con Francia, Italia, ellos tienen cerca del 100% del PIB. O sea, te estoy diciendo, mira, el nivel de margen que nosotros tenemos que endeudarnos es bárbaro. Me preguntabas por los fondos soberanos, por los ahorros, digamos. Los ahorros nuestros son del orden de 20.000 millones de dólares, digamos. O sea, nosotros teníamos un nivel de ahorro importante. En general, tú ves la región, nadie tiene. O sea, nosotros, en un país pequeño, somos los que tienen más ahorros en la región. Nadie tiene, porque en los momentos del superciclo del cobre, cuando nosotros decíamos, oye, aumenten el salario, aumenten educación, mejoren pensiones, mejoren salud, etcétera, nos decían, no, porque en tiempo de vaca gorda hay que ahorrar por tiempo de vaca flaca. Entonces finalmente ese ahorro es nuestro esfuerzo, es nuestro sacrificio, que cuando había no nos daban porque había que ahorrar, y cuando no había porque no nos daban porque decían que no había. Bueno, y este momento de gastar, nos están diciendo, bueno, que el gobierno empezó a gastar con cuentagotas. ¿Ya? Eso amplificó la pandemia, más allá de los errores manifiestos de Maña, le hicieron esto las cuarentenas dinámicas que nunca resultó, ¿ya? Pero además hay otra tercera fuente de financiamiento, que es el tema de los impuestos, ¿ah? O sea, que efectivamente en un país con tanta desigualdad, con tan mala distribución de la riqueza, bueno, que se pongan alguna vez los que ganan más. En este país, digamos, es escandaloso, digamos, el 1% se lleva un tercio de toda la riqueza. O sea, si usted graba ese 1% y deja intacto el otro 99%, usted puede generar la plata para todos los requerimientos que tiene de stock de recursos que requiere la pandemia. Entonces, ¿por qué no se hizo un pool de políticas que fuera quien está recortándole el plata al sector público, etcétera? Bueno, porque los ahorros que entiendo, los ahorros, bueno, son espaldas económicas para futuro, eso es válido, pero además los ahorros, digamos, inciden en la clasificación de riesgo país que tienen las naciones, y eso incide en la tasa de interés que se le cobra a los empresarios por tomar plata prestada afuera. Entonces, evidentemente, los empresarios quieren mostrar una economía sana con ahorros, aunque eso implique sacrificios para el pueblo, porque eso va en directo beneficio de ellos por la tasa de interés, que es más baja cuando la clasificadora de riesgo le pone una mejor clasificación. Entonces, ahí hay una razón que no siempre es muy evidenciada, pero que es repotente. O sea, estos países subdesarrollados viven al ritmo que les ponen las clasificadoras de riesgo. Pero las clasificadoras de riesgo no son neutras en la economía mundial. Las clasificadoras de riesgo defienden los intereses de los grandes poderes de los países más desarrollados, que a su vez, digamos, son expresión de las transnacionales. Entonces, finalmente, las clasificadoras de riesgo le ponen nota según se porte de acuerdo a sus intereses. Entonces, ahí está un poco la relación de por qué no se echan mano más rápidamente al tema de los fondos soberanos, que si no es cierto, es bueno tener ahorro en un país, pero en una coyuntura como esta tú podrías haber echado más mano
o eventualmente te podría haber endeudado, pero antes que eso yo hubiera preferido avanzar en la lógica del impuesto a los súper ricos, que ellos se pongan. Si tú le grabas por una vez, solo por una vez, en un mes particular, un 2,5% a los súper ricos, entendiendo por esto a los que están sobre 10, 20 millones de dólares de stock de riqueza, digamos. Piñera tiene un stock de riqueza de 3.000 millones de dólares. Angelini tiene otros 3.000, digamos, el dueño del Canal 13 tiene 15.000 millones de dólares. O sea, si tú grabas a esta gente, que es un grupo menor de personas, digamos, en Chile, digamos, pocas mil, tú podrías generar 6.000 millones de dólares, solo grabándolos por una vez. Entonces, el tema tributario es la herramienta no solo para ir en ayuda al tema de la pandemia, sino que para definir la distribución de la riqueza y el servicio en nuestro país. O sea, después que nosotros cambiamos la Constitución, si nosotros no cambiamos los impuestos, todos los derechos que consagremos ahí no existen, son puro papel, porque en realidad no habría como financiar. No son financiables. Hay que sacarla de alguna parte. Bien, Manuel. Chiquillos, le vamos a dar Sí, por el supuesto. agradecimiento a Manuel por su tiempo. Sabemos que tiene harto de qué preocuparse ahí con todo el sector público. Le agradecemos la información y los puntos de vista que nos ha dado, que por cierto no dejan de sorprendernos en cuanto a la injusticia que se producen en el sistema público, por cierto, y nada, pues agradecerle el habernos transmitido eso en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras del registro civil y el programa de la Civila, que por ahí debe estar tecleando. La Civila, no te conté, Manuel, es un personaje de registro civil que escribe a máquina todavía. No ha llegado la modernidad, ahí está, no sé si la escucháis. Lo escucho perfecto, notable. Vamos para la civil, entonces yo soy un nostálgico también, así que me inscribo ahí. Ok, Manuel, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Manuel. No, gracias, Manuel. Gracias. Bueno, nos dejó más tarea, Manuel, pues. La tarea ahí enunciada, por cierto. Sí. Hay que preocuparse de hartas cosas. Tenemos, por cierto, como gremio, como dirigentes, los que somos dirigentes, por supuesto que preocuparnos de estos temas que no son los que estamos habituados a preocuparnos, por cierto, pero sí hay que tener esa mirada de país, esa mirada de sociedad, qué lugar ocupamos nosotros en la sociedad, que podemos incidir en la discusión con lo mismo que planteaba Manuel, de que tenemos a puerta un proceso constitucional donde van a estar millones de temas ahí en la mesa. ¿Cómo vamos ahí? O sea, ¿cómo primero generamos instancia, que es la del 25 de octubre, ¿cierto? Y el programa anterior, me acuerdo que tú, sobre todo, Vale, comentabas cómo en base a la unidad podríamos generar un proceso de participación, ¿cierto? Y es importante también como ciudadanos, todos los funcionarios y funcionarias nos interioricemos en el tema y entendamos lo que se refiere a esta nueva constitución y los beneficios que tiene crear una nueva constitución. Claro. Que a veces pensamos, hay funcionarios que llegan y te preguntan a qué se refiere esta nueva constitución, en qué nos va a beneficiar, y son hartos los pros que tiene el crear una nueva constitución, que sea con las opiniones de todo y no con un 10%, menos de un 10%, un 1% de la población como fue la anterior. Fue bajo una dictadura evidente. Y cruel, por cierto. Y cruel. Exactamente. En base a este mismo tema, pasar un dato a la rápida. Bueno, como todas las elecciones del país, de la historia, al registro civil le toca un papel bien importante, que es de la participación mediante los funcionarios que son peritos dactiloscópicos, ¿cierto? Así es. Lo que nos encargamos de reforzar en la reunión que tuvimos sobre este tema con la dirección es que se recalcó el carácter voluntario que tiene la medida, o sea, la asistencia. Si bien, por supuesto, la idea es participar, por cierto, porque es un proceso de la sociedad, ¿cierto?, y del Estado. A nadie se puede obligar, sobre todo en este contexto en que no sabemos cómo va a estar la pandemia también.
Así que y permanecer. Es un tema que han preguntado oficiales civiles a nivel regional. Me imagino. El tema de la seguridad, si van a tener que estar dentro de los lugares de votación, si pueden estar en sus oficinas. Y a ver, implementar seguridad, claro. Es un tema ahí. Sí. Bueno, es un tema que hay que reforzarlo desde ahora, es decir, no tenemos por qué esperar que lleguen las elecciones para tener los peritos que van a ir a atender los locales. Es decir, hoy día estamos viviendo otras situaciones y donde efectivamente, si el funcionario no privilegia su resguardo y su salud, obviamente estamos ahí medio complicados. Sí, claro. El trabajo es desde hoy día ya. La idea es que desde ya que el servicio, la institución se garantice ciertas condiciones mínimas de seguridad para ese momento. Bueno, vamos a estar hablando de aquí a los próximos capítulos de ese tema. Por cierto, van a surgir más antecedentes, más datos y todo. Pato, nos habíamos quedado con el tema de las metas. Dar quizá un panorama general con todo lo que son los CDC, los PMG y este ISN que se está ejecutando en este momento como parte de esas metas que tenemos que cumplir como institución, ¿cierto? No sé si tienes a mano por ahí la visión general. Mira, yo te voy como no venía preparado. Yo tengo algo de los apuntes que he tomado. Se van a reformular algunas metas, por ejemplo la de los CDC de atención a terreno en las regiones, se van a reformular. Con el tema de transparencia también hubo un ajuste que hacer por ahí, no un ajuste, sino que hubo una especie estuvo exigido el sistema de ahí de transparencia con no sé si recuerdan el desafío de TikTok que hubo de pedir la fotografía de la gente, y ahí bueno llegaron 370 solicitudes, nos decían en ese momento. Claro, se disparó muchísimo. Claro, se disparó las solicitudes de fotografía, entonces y al final incluso ni siquiera se podía, así que o en algunos casos solamente se podía, así que se estuvieron viendo apretado, pero ya pasado eso se solucionó. En cuanto al tema de la productividad, cierto, tienen que reformularse ahí la atención a terreno y la cédula de extranjero, que también como ustedes sabrán, ahí hay una especie de demanda, de presión de demanda importante. Mira, yo te puedo comentar un poco en relación a lo que podemos ver, lo que ha pasado hoy día con la ISN, un poco en relación a la reunión que mantuvo Anercich con el MINJU hace una semana atrás más o menos. Claro. De los aspectos que están viendo, y un poco para tranquilizar a los funcionarios, porque claro, hubo previo a septiembre, ¿no es cierto? Igual no sé si una psicosis, pero obviamente una preocupación porque se venía el proceso de la encuesta. Nosotros desde antes de junio ya habíamos estado conversando estos temas con la dirección y avanzando. Entender un poco que este es un proceso, y es un proceso que parte desde hace muchos meses atrás, y parte con el proceso licitatorio para poder adjudicar a la empresa que va a hacer la encuesta. Es decir, hay varias etapas que ya venían ejecutándose. Entonces, y la última conversación que tuvimos con el MINJU es que ellos nos dicen que independiente que se encueste, que es lo que está ocurriendo hoy día, las instancias todavía existen para ver cómo se ajusta el resultado de esta encuesta, ¿ya? Dado que considerando que por ley no se podía suspender, ¿no es cierto? Se está llevando a cabo con alguna metodología diseñada por la empresa, dentro de las cuales se había considerado
bajar algunas oficinas que cumplieran unas ciertas características, es decir, que tuvieran un nivel de actuación bajo, que estuvieran en cuarentena, o cosas de ese tipo, ¿ya? O dotación. Y ahí ocupar una metodología del reemplazo, es decir, como que tú metes en una bolsa las bolitas, ¿no es cierto?, y vas sacando, y metes todas las bolitas, todas las oficinas. Y si sacas una oficina que cumple esa característica de exclusión, recién sacas un reemplazo, es decir, no las excluyes antes de meterla a esa bolsita, ¿ya? Metes todas las oficinas y vas eligiendo, y después vas reemplazando, ¿ya? Bueno, se está ejecutando el proceso, y más adelante viene el tema de evaluar cuáles de los atributos afectarían o no afectarían el resultado del ISN, que, bueno, a los funcionarios les interesa el tema del bono. Porque dentro de todos los atributos que se definen, no todos son fórmula, ¿no es cierto?, para determinar la ISN. Son base de cálculo para el bono, claro. Exactamente, no todos afectan eso. Entonces hay una serie de preguntas. El Ministerio también buscó la alternativa de disminuir algunas preguntas por el mismo riesgo de la pandemia, del contacto y ese tipo de cosas. Trató de disminuir algunas. Pero tener claro de que no todas las preguntas inciden en la evaluación, en la medición. Y nosotros también levantar una propuesta, porque si tú analizas, y aquí ya viene una autocrítica a nosotros como funcionarios, en donde nosotros parece que no cerramos los círculos adecuadamente. Esto fue un logro, ¿no es cierto?, que por allá, por el año 2007, 2008 más o menos, y claro, y se hace toda una pelea, se abre la puerta, se cruza la puerta, pero a mí me queda la sensación de que no se cierra la puerta después como corresponde. Entonces, hoy día estoy más metido en... ¿Cómo? Hay cosas que le faltan a la ley, por cierto, como el hecho de prever situaciones de excepción o extraordinarias como las que estamos viviendo. Y más particulares que esa, Pablo, más que eso, que es una cosa externa. Voy a la estructura de la encuesta, porque si tú analizas los atributos, más allá de que afecten o no afecten el indicador de satisfacción neta, tú te encuentras con que, no sé, un 60% de las preguntas no dependen de responsabilidad casi exclusiva de la gestión de la autoridad para mejorar eso. Y del presupuesto y de... Exactamente. Y no ¿entiendes? Entonces eso yo creo que nosotros debemos trabajarlo, a lo mejor no para este año, pero sí para el próximo, y en hacer una estructura de encuesta que efectivamente, si van a medir el desempeño nuestro y por el cual vamos a obtener un beneficio, que efectivamente corresponda a lo que nosotros podamos mejorar, pero que no dependamos de la gestión de un director regional o de un director nacional o de un recorte presupuestario, ¿no es cierto?, que nos haga Hacienda, que en definitiva nos inhibe poder avanzar o mejorar. Te doy un ejemplo, no sé, cantidad de asientos en sala de espera. Dime tú, ¿qué posibilidades tenemos nosotros como funcionarios de mejorar eso si no es por la autoridad a través de la asignación presupuestaria para que eso se ejecute? No tenemos ninguna. Limpieza en las oficinas. Hay otras que son un poco mixtas. Por ejemplo, tiempos de espera. Los tiempos de espera yo la puedo definir como una responsabilidad mixta. Mixta porque al funcionario, por ejemplo, le puede corresponder la responsabilidad de que a lo mejor no maneja adecuadamente la materia, no maneja el sistema. Claro. Puede haber un proceso lento. Pero también yo tengo que asignarle una responsabilidad a la entidad en relación al soporte de los sistemas. Nosotros tenemos caídas que a veces son brutales, ¿entiendes? Y son caídas a nivel país. Y eso nos afecta en los tiempos de espera. Entonces, acá también hay una responsabilidad compartida. Tenemos que nosotros bogar, ¿no es cierto?, porque se revitalicen las capacitaciones,
en un momento se empezaron a hacer estas capacitaciones virtuales que yo no sé qué efecto han tenido positivo en relación a eso, a las capacitaciones presenciales que habían antes. También por un tema presupuestario, que los viáticos, que esto, que aquello. Pero yo no sé si la entidad tendrá un análisis, un estudio que diga, ¿sabes qué? Este cambio de modalidad de capacitación ha incidido en una mejora del conocimiento y del manejo de los sistemas de los funcionarios en un 40% respecto a lo que teníamos antes. Lo más probable Yo creo que poder decir que sigamos por esa línea o volvamos a retomar otro tipo de canales de capacitación. Sí. Y por último, para terminar, por ejemplo, aspectos que nos afectan directamente a nosotros, que ya tenemos que eximir de responsabilidad a la institución. Por ejemplo, el lenguaje. Eso es nuestro. La amabilidad. Eso es nuestro. El grado Pero ahí también, Tato, el tema de la amabilidad tú también lo puedes ver como un tema compartido, porque si el sistema está horrible, se cae a cada rato, no hay las condiciones físicas en la oficina para atender a las personas como corresponde, lleva al funcionario de que su trato sea distinto frente a la espera y a la irritabilidad que empieza a tener el funcionario frente a que el sistema de cédula se te caiga constantemente, que la gente te empieza a mirar feo de ciertas situaciones. Entonces, el vocabulario sí lo comparto, es una cosa netamente personal, pero la amabilidad también tiene que ver con qué tan irritable se puede colocar ese funcionario o funcionaria frente a situaciones que puedan ocurrir por el servicio. Claro, ¿cuánto podemos pedir a un funcionario que está ahí con el sistema caído y que no depende de él reponerlo, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos completando una hora de programa que ya... Sí, no, pero un poco para cerrar, un poco para poner el tema como ejemplo en la ISN, que pueden haber otros ejemplos en otras líneas, es que efectivamente nosotros tenemos un trabajo en que yo siento que hemos quedado al debe, es decir, claro, hoy tuvimos un logro, vamos a ganar un bono en la ISN, qué sé yo, pero después el desarrollo de eso y cómo se ha ido dando, a pesar de que ha sido exitoso, porque se ha obtenido, ¿no es cierto?, pero de cómo se mide y bajar un poco a un nivel un poco más técnico del tema, no lo hemos hecho. Yo diría, por ejemplo, claro, nos vimos por un tema de pandemia, nos vimos medio acorralados, y donde a lo mejor si nosotros podríamos haber definido estos parámetros o estos atributos de una forma más adecuada, estaremos tranquilamente adelante, ¿entiendes? Pero bueno, lo dejo como un tema como para desarrollarlo, analizarlo y yo creo que como tarea también para el SIJ en las futuras mesas de trabajo con la Dirección Nacional y con el MINCO. Sí. Patito, vale, mira, por tiempo estamos muy apretados, pero no quería dejar de leer una descripción que nos llegó en medio de todos los comentarios y sugerencias y felicitaciones por el programa. Nos llegó una descripción de una persona que no sé si quiere que la mencione, pero la civila, fue la civila. La descripción fue alguna civila, pero me dice que civila dice lo de la civila me encantó, excelente conversatorio, etcétera. Otro que dice de hecho me la imaginé y se llama Matilde, tiene dedos verdes porque le gustan las plantas. Ella usa lentes y tiene un hijo de 10 años. Es un niño, es el motor de su vida y además de ser la civila es como el asistente social del pueblo donde vive y trabaja. Mira. Sí, buena visión. Oye, Pablo, da correo nuevamente para que no se nos vaya a olvidar, para que la gente siga opinando cómo ve la civila. El correo está en el flyer que está proyectándose en este momento ahí, pero vamos a decirlo, es civilapodcast@gmail.com. Así que esperamos sus comentarios, o bueno, la gente que no quiere escribir nos manda un WhatsApp nomás, porque yo al menos tengo una lista de difusión con la gente a la que le mando el podcast. Ustedes pueden colgarlo en las redes sociales, difundirlo. La idea es viralizar todo esto. Pues le agradecemos a los que nos están escuchando haber llegado hasta acá, porque
no es fácil estar una hora escuchando. Vimos ahí la estadística y no todos llegaban al final, por cierto, de la reproducción de este programa. Y nada, despedirme con los agradecimientos de parte de nosotros, en nombre de todos los que hacemos este programa, para con ustedes que nos han hecho llegar toda su apreciación. Háganos llegar nombres de secciones. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Vale, si el próximo programa podríamos entrevistar a alguien del movimiento feminista? Si tener algo de algún tema que preparar también para que nosotros podamos desarrollar aquí, que nos hagan llegar, cierto, todas las sugerencias del caso. Ya, pues. Ahí empezaremos el tema de una nueva entrevista con un movimiento feminista. Es interesante también frente a la cantidad de funcionarios que hay acá en el servicio. Por cierto, sí. Pato, ¿unas palabras de despedida? No, agradecer y señalar a los que nos escuchan que a nosotros se nos hace corto una hora. Muy corto. Es súper corto con la entrevista de Manuel. Así que los invitamos a que escuchen todo el programa, porque siempre salen cosas buenas y recibir comentarios de parte de ellos de temas que a lo mejor les interesaría que abordáramos, que son importantes para ellos, ya sea en forma individual, comunal, regional, no sé. Qué interesante abordarlos o analizarlos. Súper. Nos vemos entonces en otro capítulo de La Sibila en una próxima oportunidad. No sabemos cuándo, ojalá en una semana más, pero estaremos ahí. Ya, chao. Nos vemos. Chao, que estén bien. Hortelano, tu plantío, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sacado por la sombra, ay, ay. El aroma por testigo, ay, ay, ay. Y los cuatro que han marcado, ay, ay, ay.